Acompáñame a la Biblia y vamos a leer los primeros 2 versículos del libro de Crónicas, capítulo 34, verso 1 y 2, pero antes quiero recordar que hemos terminado el reinado de Manasés y el reinado de su hijo que se llamaba Amón, uno que duró reinando 50 y tantos años, que hizo todo mal, pero al final de su vida quiso componer un poquito las cosas y sí, se humilló delante de Dios y Dios lo escuchó, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se lo llevaron cautivo a Babilonia y ya estando allá fue cuando se dio cuenta de que estaba muy mal y muere? Y en su lugar reina Amón. Amón solamente reinó 2 años, 2 añitos nada más, pero en estos 2 años, volvió a todo lo que habían hecho mal, ¿no? Entonces imagínate cuando Amón nunca se arrepintió, solamente reinó 2 años y ¡pum!, se murió. Pero él acabó haciendo todo lo que no se debe hacer. ¿Se acuerdan de ese programa de Chabelo y el Pecas? Lo que sí se debe hacer, lo que no se debe hacer. Bueno, si tienes más de 50 años, sí te acuerdas de él. ¿No? Es que aquí en Aguas no lo pasaban, ¿verdad? Es programa chilango. Bueno, ahí les va. Entonces, cuando muere Amón, ¿cómo está el pueblo? El pueblo está desviadísimo. Creen en Acera, han levantado altares, están pasando a sus hijos por fuego, todo el mundo, el templo está lleno de cosas, de ídolos, de cosas raras ahí, ya no hay un culto a Jehová, o sea, todo está mal. Y cuando él muere, así está, pero tiene un hijo que se llama Josías. Y Josías agarra a este niño, y ¿me estás mandando mensajes ahorita? Ok, y entonces el pueblo está en constantes altibajos, ha estado así, lo malo, lo bueno, lo malo, lo bueno, pero casi siempre puro malo, 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 ¿no? Durante toda su historia, pero cada vez más se acercan a su consecuencia, al final. Si me puedes apagar de acá también, por favor. Cada vez se acercan más a la consecuencia. ¿Qué va a ser la consecuencia de esta idolatría, de esta rebeldía? Que van a parar cautivos, ¿okay? Ya están por irse cautivos, ya casi se los llevan a Babilonia, a Siria. Bueno, entonces, esto lo va a hacer Dios a causa de su infidelidad. Pero aún dentro de esa infidelidad, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar, ¿verdad? Vamos a leer los 2 primeros versículos y dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Ok? Señor, gracias por este capítulo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a interpretarlo, a ponerlo por práctica, a guardarlo en nuestro corazón, Señor. Bendícenos con tu palabra en el nombre de Jesús, amén. Aquí tenemos a un niño, rey. Otra vez, ¿se acuerdan que ya ha habido varios niños que son reyes, ¿no? Que empiezan a reinar muy pequeños? Y obvio, y tiene un reinado muy largo, pero obvio, como todos los reyes niños, hay alguien que está detrás de ellos, que los guía, y de alguna manera es su influencia, ¿no? ¿Se acuerdan el sacerdote Joiada, ¿no? Que estuvo atrás de un rey niño también y lo llevó a hacer lo bueno, pero en cuanto se murió el sacerdote, ¡pum!, empezó a hacer todo el relajo que quiso. Ok, pero entonces un niño de 8 años no podría dirigir al reino ni tomar decisiones, así es que quiere decir que estos primeros 8 años el niño estuvo siendo dirigido por alguien, quizás los príncipes, es decir, los jefes civiles, pero más seguro que algún sacerdote se encargó de su educación y lo empezó una vez más a llevar a Dios. De Josías se nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y una vez más se menciona aquí a ¿quién? A David. Dice como David su padre. Todos sabemos que David no es su padre, es de su línea, pero ya viene siendo no sé cuántas generaciones han pasado ya aquí para llegar a él, pero menciona que como David su padre, y cuando la Biblia menciona en esta forma a David, es que este rey era del corazón de David.
Ajá. Y acuérdate que David era el hombre conforme ¿qué? Al corazón de Dios. Entonces por eso no menciona a su padre Amón, sino menciona a su padre David, porque este chavo está conectado con Dios y está haciendo las cosas conforme al corazón de Dios. Una de las cosas que sobresalen aquí es que dice que no se desvió ni a la izquierda ni a la derecha, o ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es muy importante, ¿ves? O sea, permanecer en un camino recto. Estas palabras las hemos escuchado, por ejemplo, en el libro de Josué se le pide que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Son palabras que Dios repite a su pueblo, es decir, que el camino que Dios busca de sus hijos, en el camino que Dios quiere que sus hijos anden, es un camino recto, ¿no? El mismo Jesús dijo que hay dos caminos, ¿no? Uno que es ancho, y espacioso, y otro que es muy angosto y lleno de obstáculos. Entonces, Dios busca que vayamos en un camino recto, que no nos desviemos. Y aquí está hablando de no desviarse hacia cuestiones de idolatría. Hay algo que lo he dicho muchas veces, y recuerda que algo con lo que Dios trata más fuerte de todas las cosas es con la idolatría, con la infidelidad a Él. Cuando tú empiezas a buscar otras fuentes para alimentarte espiritualmente, o empiezas a confiar en otras cosas que no son Dios, cuidado, eso es muy peligroso, porque Dios trata muy fuerte con esto. Dios puede perdonar cualquier cosa, pero la idolatría trata muy fuerte con ella, ¿no? En el Nuevo Testamento dice que el único pecado que no es perdonable es ¿qué? La blasfemia del Espíritu Santo, que quiere decir el rechazo a Jesús, ¿ves? Y en el Antiguo Testamento la idolatría era como el rechazo a Dios. Entonces son cosas con las que Dios trata muy, muy, muy fuerte. Hay muchos caminos, pero Dios prefiere que estemos en ese camino recto. Hay gente que dice, no, es que todas las religiones llevan a Dios. Eso es algo que no es cierto tampoco, ¿ves? Solamente hay un camino, y el camino, ¿quién es? Es Jesús. Y acuérdate que cuando se dice el camino, ¿a qué se refiere? Cuando alguien escuchaba la palabra el camino en hebreo, ¿qué significaba? Estaba diciendo la ley, ¿ves? O sea, los mandamientos. Jesús dice, yo soy el camino, ¿ves? Wow, impresionante. Verso 3 en adelante. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Así es de que a los 8 años de su reinado, si tenía 8 y 8, son 16. Qué bueno soy para las matemáticas, ¿verdad? Entonces, a los 16 años este joven comienza a buscar de Dios de una manera intensa, ya por su cuenta, ¿ves? 8 años estuvo siendo guiado por alguien, estoy seguro, que los primeros 8 años estuvo, pero cuando llega a los 16 años, comienza a buscar a Dios de una manera intensa. Estuvo en preparación 8 años, pero seguro, bajo la dirección de un sacerdote, pero es importante que cuando uno entiende y tiene la madurez de Dios y tiene el conocimiento suficiente para entender y buscar de Dios por sí mismo, entonces debes de comenzar a hacerlo por ti mismo, ¿ves? Los caminos de Dios, y así lo hizo este joven. Aunque es muy raro que un joven a los 16 años quiera consagrarse a Dios por completo, ¿no? Vemos que los jóvenes a los 16 años pues están pensando en otras cosas, y gloria a Dios por los jóvenes que realmente son de familias cristianas y que pertenecen a una iglesia y que a esa edad están buscando de Dios, como este rey. A los 16 años por lo general se tienen otros pensamientos y deseos, pero toma una iniciativa por su propia cuenta de buscar a Dios y de consagrarse a Dios en una manera especial. Y después de todo, él era un rey.
Y tenía que buscar la dirección de ese pueblo bajo la dirección de Dios. Un joven con una responsabilidad muy grande, imagínate, a los 16, desde los 8 años, pero a los 16 años toma la batuta y comienza a buscar intensamente de Dios y empieza ya a ver esa responsabilidad y comienza a hacer grandes cambios en la vida del pueblo. Y lo primero que hace, a los 12 años de su reinado, comienza una limpieza, es decir, son 8 y luego otros 4 años más, a los 16 comienza a buscar de Dios y permanece buscando de Dios 4 años más, ¿sí? Instruyéndose quizás en la palabra, en oración, en comunión con Dios otros 4 años, y a los 12 años de su reinado comienza con una limpieza de todos los centros de idolatría que había que acabar primero con esto antes de empezar una reforma, ¿ves? Entonces lo primero que este hombre hace es un joven, ya tiene 16 y 4, ya tiene 20 años, ahí, el rey, y a los 20 años dice, ¿saben qué? Ya, vamos a iniciar a hacer cambios. Qué bonito, ¿ves? O sea, no se aloca ni nada. Él permanece en la presencia de Dios, primero dirigido por alguien por 8 años, luego al 4 años por su cuenta se mete con Dios, y 4 años después, cuando tiene 20, dice, ¿saben qué? Ya tomé una decisión. Lo primero que vamos a hacer, vamos a salir y vamos a destruir todo lo que sea idolatría en este país. ¡Wow! Todo lo que pudiera desviar al pueblo del conocimiento de Dios. ¿Ves? Tanto así que hasta en los sepulcros de aquellos que ofrecieron sacrificios en esos lugares de idolatría, esparció polvo y quemó los huesos de los sacerdotes y los fue a tirar también por ahí. ¡Wow! Es obvios sacerdotes que ya estaban muertos, ¿no? Era una manera de acabar con la impureza del pueblo. ¿Te imaginas si Dios de repente despertara esa conciencia en el pueblo, aquí en nosotros, y que nos dijera, ¿sabes qué? Que pusiera en tu corazón, vas a tener que destruir todo lo que sea de idolatría, todo lo que haya de idolatría en Aguascalientes. Empezaríamos haciendo una destrucción tremenda, ¿no? Hasta el puesto de revistas y de periódicos, acá, porque hay ahí cada idolatría también, ¿no? Los videos piratas y las películas y todo lo que pueda desviar al pueblo de Dios. ¿Te imaginas todo lo que tendríamos que destruir? ¿Sabe por qué estamos tan desviados? ¿Sí sabe por qué estamos tan desviados? ¿Por qué tanta gente está tan perdida? Porque le ofrecen todo ese tipo de cosas. Y todo ese tipo de cosas desvía a la gente de Dios. Todos esos son engaños del diablo, ¿ves? De verdad. O sea, hay gente que prefiere leer la revista TV Novelas que la Biblia, ¿no? Digo, si la lees, perdón, ¿no? O sea, pero espero que no prefieras eso que la Biblia, ¿no? Hay gente que pasa 8 horas enfrente de una televisión. Es una televisora. 8 horas. Y luego dice que si pasan 8 horas en el transcurso de su vida, de una vida promedio de, no sé, 60 años, así, van a pasar muchísimos años de su vida perdidos frente a un televisor. Y ahí les va, aquí me van a odiar todos. Hay gente que pierde su vida en un teléfono celular. Pasan horas y horas y días en un teléfono celular. Y obviamente no están en la Biblia, ¿eh? Están en conversaciones que no tienen ninguna edificación ni nada, o sea, vanas, cosas vanas. Eso es tremendo. ¿Ves? Son desviaciones porque no encontramos cómo comunicarnos con Dios. Comienza con una limpieza espiritual. Esto obvio implicó un gran esfuerzo y riesgo, ¿sí? Imagínate si yo salgo ahorita a romper todas las estatuas y imágenes que encuentre, pues me meto en una broncota, ¿no? Entonces implicaba un riesgo también. Pero este hombre tenía la autoridad para hacerlo porque era el rey. Y una vez que termina este trabajo, que sale obviamente con mucha gente, y van tirando todo y rompiendo todo, ¡wow! Tremendo, ¿no? Puedes ver la escena y van por toda la tierra de Israel, ¿no? Llegan hasta otros territorios. Y luego dice en el verso 8, 9, 10, adelante, a los 18 años de su reinado, es decir, ya más grande, después de haber limpiado, si empezó de 8 y ahora tiene 18, ¿cuántos tiene? Esos buenos para las matemáticas, ¿sí? 26 años, ¿es? Un chavo de 26 años entregado a Dios, reinando un país.
Esto es maravilloso, ¿ves? O sea, lo que Dios hace con un joven. Y después de haber limpiado toda la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Dios. Y vinieron estos a los sumos sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de la mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y de Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en las manos que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para preparar y restaurar el templo, y daban asimismo a los carpinteros, a los canteros, para que comprasen piedra y cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios, y que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Eran sus mayordomos Hanat, Abdías, levitas de los hijos de Merarí, Zacarías, Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas y todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que ocupaban en cualquier clase de obra. De los levitas había escribas, gobernadores y porteros. ¿Ok? Entonces, después de haber limpiado todo, el primer paso es limpiar todo lo que estorbe, quitar toda la basura. ¿Ok? Una vez que todo lo que pudiera estorbar a tu comunión con Dios, una vez que se quita toda esa basura, que se identifica, primero se tiene que identificar qué es basura, que no te sirve, y lo tiras. ¿Okay? Te deshaces, lo quebrantas, lo dice que lo desmenuzó, lo hizo polvo, acabó con eso. Luego se necesita ahora un lugar para volver a adorar a Dios, así que ordena la reparación del templo, de todas las cochinadas que dejó Amón, pero para la preparación hacen falta recursos, así que el sacerdote Hilcías es encargado de levantar una ofrenda y se recupera el dinero. Van pidiendo ofrenda. Se levanta ofrenda del pueblo. Permítanme un segundito. Ok, entonces van levantando desde Manasés, Efraín, y van levantando en todo el territorio de Israel, van levantando ofrenda. ¿Y todo para qué? Para recuperar, para volver a hacer el templo, restaurarlo, porque realmente el templo está totalmente destruido, y este rey tiene el deseo, ¿no?, de volver. Todo este dinero se va repartiendo entre los diferentes jefes de obra conforme se fuera necesitando, y se le reparte a los albañiles, a los canteros. Y dice el verso 12, que resalta de todo este párrafo, que estos hombres hacían todo con fidelidad, es decir, recibían el dinero y no se les tomaba cuentas. Nada más se les daba el dinero y se confiaba en ellos porque eran hombres fieles. Qué maravilloso, ¿no? Nada de tranzas, nada de nada. O sea, ¿cuánto necesitan? Tanto, ahí está, pum. Y lo hacían con fidelidad. De un trabajo, nada de trabajos mal hechos, todo con fidelidad. Pero lo que más se destaca es que aquí están trabajando levitas. ¿Okay? Y luego dice, gente entendida, ¿en qué? En música. Qué raro está eso. O sea, los músicos dice que hay porteros, escribas, y están estos levitas también, pero están trabajando como mayordomos, es decir, que por un rato dejaron sus funciones como levitas para encargarse de otras necesidades. Por ahora no eran requeridos como músicos, todavía no se reiniciaban los servicios, sino como mayordomos, y están sirviendo en otra área que no era prácticamente la suya, pero hay disposición de su corazón, ¿no? Y así debe ser, y más con los músicos somos un poquito difíciles, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo inicié también, pues yo nomás quería tocar, ¿no? Y cuando me decían, no, es que hay que hacer esto, que yo soy músico, ¿sí? Entonces, así debe ser. Aunque todos tenemos áreas en las que somos capacitados por Dios y en las que somos muy fuertes, en las que podemos hacer cosas buenas usados por Dios, Dios no nos limita a trabajar en otras áreas cuando así lo requiere o lo necesita la obra, ¿no? Hay gente que solamente quiere servir de púlpito para arriba,
pero aunque seas pastor, también puedes barrer. Yo también barro a veces ahí, de repente me agarro el trapeador y ahí ando secando y todo. Me han visto algunos, yo creo, ¿no? Digo, no es para que me vean, pero no soy exclusivo de un púlpito, puedo hacer otras cosas también, ¿ok? Todos podemos hacer cualquier cosa. Recuerdo una vez hace muchos años, un congregante que me pedía seguido que quería predicar y le dije, pues vente también a servir los domingos a barrer y todo. Dijo, no, pastor, pues qué onda, ¿cómo me va a invitar a barrer? Eso limita mi capacidad espiritual. Wow. Hay un dicho entre los pastores que dice, si alguien te pide un micrófono, dale una escoba, ¿no? A ver si es cierto que quiere trabajar. Y lo que aquí se nos enseña es que no importa cuál sea tu mejor talento, le puedes entrar a todo por amor y disposición a la obra. ¿Está de acuerdo o no? ¿Sí? Ok. Verso 14 en adelante. Y luego mira nada más, y al sacar el dinero que había sido atraído a la casa del Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y lo oyó Safán delante del rey, y luego el rey que oyó estas palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad y consultad a Jehová por mí, y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que han hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los reyes fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarjas, a guardar de las vestiduras, las cuales moraban en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que nos ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ya los refirieron al rey la respuesta. ¡Wow! Está tremendo. Se encuentran un libro, y es el libro de Dios. Y seguramente lo que leyeron fue esa parte de Deuteronomio 28, donde están las bendiciones y las maldiciones por la desobediencia a Dios. Y cuando el rey escucha eso, se rompe sus vestidos en señal de duelo, ¿no? Se corre la noticia, lo encuentra el sacerdote Hilcías, dice, ¿qué es esto? ¿Han visto una película que se llama El Libro de Dios? ¿No? Que se supone que es la última Biblia que hay sobre la tierra, y la tiene un negrillo y anda oyendo y lo andan siguiendo unos porque todo el mundo quiere ese libro como si fuera un gran tesoro así. Es un gran tesoro, ¿no? Pero ahí lo ponen ya que la humanidad está buscando eso porque es un libro de la sabiduría de Dios y ya no hay otro, solamente una persona lo tiene y hasta unos mafiosos lo quieren, ¿no? Porque piensan que ahí van a encontrar. Bueno, imagínate, encuentran el único libro de la ley de Dios que existe sobre la tierra. Y se dan cuenta de que no se ha hecho nada de lo que dice este libro. Y van y le dicen al rey, ¿sabes qué, rey? Ya cumplimos con todo lo que nos dijiste de las ofrendas, ya están los canteros, ya está ahí, pero ¿qué crees? Encontramos un libro
Un libro extraordinario. Es una copia de la ley de Moisés. Entonces, obviamente Amón no hizo nada durante el tiempo que él estuvo reinando, lo que decía la ley, y es probable que tampoco Manasés. Y este libro es presentado al rey, el cual reacciona de una manera de duelo, de dolor, rasga sus vestiduras. ¿Qué significa eso? Y el rey de inmediato manda a sus sacerdotes a consultar a Dios. Dice, hemos estado, él ya tiene ¿cuántos años reinando? ¿Cuántos dijimos? 18. En 18 años no han leído la Biblia, no han leído la ley. Más 2 más del otro rey, más quién sabe cuántos de Manasés. El pueblo sin la palabra de Dios. Y el rey de inmediato manda a sus sacerdotes y dice, ¿sabes qué? Estamos en problemas. Váyanse de volada a consultar a Dios. Y mira, van a consultar a una mujer profetisa. Ya ni siquiera tienen el Urim Tumim de los sacerdotes con el que consultaban a Dios. ¿Ok? Se sienten culpables porque sus padres no guardaron la ley. Y obvio, menos el pueblo entiende que por eso cayó la ira de Dios en ellos. Pero este rey está tratando de hacer una gran reforma y al encontrar el libro de la ley, ahora no solo tenía que hacer una reforma, sino hacerla de acuerdo a lo que dictaba la ley de Dios. Él quiere hacer todo conforme a lo que está escrito en el libro. Esto es impresionante, no encuentran el manual justo a tiempo. Antes de empezar a hacer las cosas, de empezar los cultos a Dios, y de empezar a hacer todo conforme a su entendimiento, aunque está siendo dirigido por Dios, parece que es la única copia que existe. Parece película. Y hay una gran incertidumbre y la cuestión va de lugar en lugar, ¿no? Primero lo encuentra ahí y se la da al tal Safán y el tal Safán dice, ¿qué hago? Y pues se la lleva el rey. El rey dice, no, ¿saben qué? Váyanse a consultar a Dios y van ahí con una profetisa. Y el rey confirma lo que siente en su corazón. La respuesta de Dios es, ¿saben qué? Sí, yo dejé que el mal los alcanzara porque me dejaron, porque empezaron a buscar otros dioses. Pero ahora el rey ha oído estas palabras, se ha humillado, dice, se conmovió cuando escuchó la palabra de Dios. Hay gente que escucha la palabra de Dios y por aquí le entra y por aquí le sale, no los conmueve nada. ¿Ves? Pero este rey se conmueve, comienza a llorar, se rasga las ropas y entra en un clamor a Dios increíble, ¿no? Y dice, ya las escuché, estoy dispuesto a hacerlo. Y cuando Dios ve esa humillación, ese quebrantamiento, Dios sabe que Josías es un rey que quiere volver al pueblo al camino recto y que es conforme al corazón de David. ¡Wow! Entonces Jehová afirma que ya te escuché. Dice, ¿sabes qué? Ya te escuché, ya vi tu reacción ante el no haber estado en la palabra de Dios. Nosotros a veces podemos pasar toda una semana sin tocar la palabra de Dios. Y más los que son de domingo nada más, ¿no? Cada domingo agarran una palabra de Dios. No estoy diciendo que todos, uno que otro que yo conozco. Pero Dios afirma que ha escuchado y le da una promesa hermosa, y es porque Dios lo sabe todo. Le dice, ¿sabes qué, mi querido Josías? Te vas a morir en paz. Yo voy a hacer que tu reinado esté en paz y que mueras en paz, nada más porque te humillaste delante de mí al escuchar la palabra de Dios. Tus ojos no van a ver la destrucción. Eso es lo que Dios le envía a decir a él. Y es una linda promesa. Pero dentro de esta promesa deja ver que el pueblo va a volver a la rebeldía, lo cual no sería al menos durante la vida de Josías, porque Josías está en la palabra de Dios y conectado con Dios. Y luego dice el 29, 30, 31, 32, 33, para terminar. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a los oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey de pie,
en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obras las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran ellos a todos los que estaban en Jerusalén y Benjamín y moradores de Jerusalén, hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra y de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, no se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Tiene la promesa de Dios, y el pueblo no se apartó de Dios mientras él estuvo vivo. Pero una vez que él muere, comienzan a pasar cosas, ¿ok? Entonces el rey convoca a una gran reunión, y aquí me encanta porque vemos a una gran congregación, todo el pueblo reunido, todos los jefes, todo el pueblo reunido, una gran congregación de familias completas, los servidores civiles, los servidores de Dios, los servidores del rey, y todo el pueblo está reunido ahí. Y el rey tiene algo muy importante que comunicarles. Y les dice que leyó las palabras del pacto. Yo soy Jehová tu Dios, y ustedes serán mi pueblo, ¿no? Todos reunidos desde el mayor hasta el más pequeño. El propósito de la reunión, ¿cuál era? Leer el libro de Dios y ponerlo por obra. Es el mismo propósito que tenemos hoy, ¿ok? Cada que nos reunimos es leer el libro de Dios y ponerlo por obra. Ese es el mismo propósito. Nos reunimos para leer el libro de Dios y ponerlo por obra en nuestras vidas, para obedecer sus mandamientos, testimonios y estatutos. Todas las palabras, esa es la forma, todas las palabras, todo lo que está escrito en la Biblia se tiene que enseñar y leer. Yo estoy seguro que hay lugares en donde jamás escucharán todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque nada más agarran un solo versículo. Imagínate, si nada más agarro un versículo por semana, ¿en cuántos años terminaré de enseñar toda la Biblia? Y luego descontextualizado. La forma es todas las palabras, todo lo que está escrito. ¿Cuánto habrá tardado esa reunión? No sé, pero ahí estaban todos escuchando. Y luego el rey hace un pacto delante de Jehová. El rey es el primero en comprometerse con Dios. Él ya está tocado por Dios desde niño, y delante de Dios mismo y de todo el pueblo, el rey hace un compromiso, y el compromiso fue guardar sus mandamientos, testimonios y estatutos. Y añade que lo va a hacer ¿cómo? Con todo el corazón y con toda su alma. Esto es impresionante, y esto es lo que se llama obediencia perfecta. Voy a obedecer todos tus mandamientos, testimonios y estatutos con todo mi corazón y mi alma. Pero lo más importante es que se debía poner por obra. No solo tener el conocimiento, sino que una vez que lo están leyendo y se dan cuenta que existe eso, dice, ahora pónganlo por obra en sus vidas. Eso es lo que a muchos nos falta. Hay mucho conocimiento, hay mucho corazón, ¿no? Así somos sensibles y lloramos y podemos hacer todo ese tipo de cosas. Está el espíritu, pero en la práctica ya no somos tan buenos. ¿Ok? Y luego dice que hizo que se obligara a los demás. Esto me encanta. E hizo que se obligara a ellos todos los que estaban en Jerusalén. Si tú lo lees en la traducción así, que se obligara, dices, pues Dios no obliga a nadie, ¿verdad que no? Pero la palabra realmente que usa en hebreo es amad. ¿Ok? Así se escribe, amad. Y amad quiere decir erguirse, mantenerse de pie firme en un mismo lugar. Entonces lo que se les pide al pueblo es que se mantengan firmes. No era realmente obligarlos a que, órale, tienen que obedecer porque... Y el látigo acá, no, como muchos pastores, ¿no? Que traen a latigazos y a bibliazos a toda la gente. No, les exhorta a que permanezcan firmes, a que se mantengan firmes en esta nueva oportunidad con Dios. Firmes en obedecer la palabra y ponerla por práctica, porque el rey sabe que el tiempo que queda es poco. Y que si estos no se ponen firmes en la palabra de Dios, van a ser algunos de los que sufran
la ira de Dios. Y lo aceptaron. Y así todos estuvieron de acuerdo. Y ya aquí se comienza a vislumbrar un avivamiento, ¿ves? Porque ya todos están sirviendo a Jehová y hubo paz. El punto más importante de todos es que dice que ellos que no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Qué importante, ¿no? Pero qué triste que solamente un hombre era el que estaba realmente manteniendo esa comunión. Y el día que él muere, ¡fu! Como cuando se murió el sacerdote Joiada, ¿no? También se muere y el rey, ¡pau!, se va a la idolatría. Nuestros ojos no deben de estar puestos en un hombre, deben de estar puestos en Dios siempre. ¿Ok? Todos servían a Jehová, hubo paz, y ese es el punto, no se apartaron, por lo menos el tiempo de Josías, mientras vivió conforme a las promesas de Dios. ¿Ok? Es una lección muy importante todo esto, hermano. O sea, yo encuentro muchas cosas muy interesantes aquí, ¿no? Todo lo que hizo el rey Josías y cómo lo hizo, a qué edad lo hizo, cómo entregó su corazón a Dios, cómo se apegaron a la ley de Dios, al texto, a lo que dice la Biblia. Y más adelante, el siguiente capítulo, vas a ver que una vez que está esto, lo primero que hace es celebrar la fiesta más importante para el pueblo de Dios. ¿Cuál es? La Pascua. Qué bonito, ¿no? Un joven de 20 y tantos años, 26 años, haciendo todo esto para Dios, con un corazón entregado a Dios. Entonces, hermano, es un gran ejemplo el rey Josías y todo lo que hizo, y yo creo que lo más importante es que guardemos la palabra y la pongamos por práctica en nuestras vidas. ¿Ok? Un aplauso bien fuerte al Señor y Dios los bendiga a todos.